Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Celeste Espinosa y esto no estaba planeado, estaba fuera del guión, el podcast que se transmite aquí en Nexus Noticias, en donde vamos a estar entrevistando a funcionarios, ciudadanos con temas que importan aquí en la ciudad. Y bueno, pues el día de hoy vamos a entrevistar a este personaje. Ella es licenciada en Derecho, pero también pasó por una situación muy complicada, muy difícil, que hasta la fecha todavía sigue pues pasándola. Ella es Ana Lidia Soto. Ella es hija de la señora Amparito y pues, hola, ¿cómo estás? Hola Celeste, gracias por la invitación. No, a usted gracias por aceptarlas. Y bueno, para darles un breve contexto, quién era la señora Amparo Romero, mejor conocida como Amparito. Ella era enfermera jubilada, tenía 84 años. Y bueno, fue un domingo, si mal no recuerdo, 18 de agosto de hace... 24 del 24. De 2024, cuando ella, pues la señora ahorita nos estaba platicando, Ana Lidia, que era una persona pues muy hiperactiva, ¿no? A pesar de su edad, ella quería estar haciendo y deshaciendo. Siempre. Y la señora pues solía ir a caminar a un parque que estaba cerca de su domicilio, acá en Villas del Rey, Villa Fantasía. Y bueno, pues esa mañana lamentablemente la señora perdió la vida, pero la forma en que perdió la vida es muy difícil, porque fue por una manada de perros. Estos perros tenían dueño, vivían a una cuadra de este parque. Pues estos perros, la mayoría bravos, grandes. Tengan en cuenta pues que esta señora adulta mayor, delgada, chaparrita, digo, no tan alta, pues la atacaron y lamentablemente falleció ahí en el parque. Y bueno, pues primero que nada, Ana Lidia, que nos cuente cómo fue todo este proceso, sobre todo porque lamentablemente aquí nosotros, medios de comunicación, manejamos la nota con que Amparito era una persona en situación de calle, porque así fue como se manejó en el parte policíaco, y el parte policíaco nos llegó a nosotros, y así se manejó la noticia. Y pues bueno, que nos cuente ese día qué es lo que ustedes estaban haciendo, cómo se enteraron. Sí, mira Celeste, mi mamá llegó a Mexicali desde Guadalajara a los 4 años de edad, con 7 hermanos y una abuela, y un papá que era algo violento, por eso decidieron dejar al papá allá atrás y llegar a Mexicali. Aquí iniciaron su vida nuevamente, y siempre fue una familia de lucha. Fue una familia de trabajo. Mis tíos boleaban zapatos cuando eran niños. Mi mamá les ayudaba a las vecinas a limpiar las casas. Hizo la secundaria grande, estudió enfermería grande. Siempre fue una mujer muy activa y muy luchadora y muy pro justicia y pro verdad, ¿no? Ese día, domingo 18, yo recuerdo que yo le marqué muy temprano y no me contestó, pero solía pasar. Yo tenía que ir a darle su medicamento y me la iba a traer de regreso, porque regularmente los domingos iba a ver a su bisnieto a la casa de mi hija. Entonces, no me contestaba, y recuerdo que le mandé un WhatsApp a mi hija mayor: oye, tu abuela está contigo porque no la encuentro, no la veo en las cámaras de la casa. Y no, mamá, pero parece que pasó algo. Recuerdo tanto que me dijo que pasó algo en el parque, allá de andar viendo. Entonces yo, en lo que me tardé, en lo que me arreglé, me desayuné y seguía marcando y no me contestaba, y mi hija también estaba marcando y no contestaban. Pues ya como, ¿qué sería? Yo creo que ya casi en mediodía, nos vamos mi hijo varón y yo a la casa de mi mamá. Llego y me estaba estacionando, y me marca mi hija y me dice: mamá, ya me contestaron en el celular de mi abuela, me contestó un policía que vayas al parque. Y ya mi hija en un grito, pues. En ese momento yo todavía yo de hecho a veces todavía creo que no puede ser. Entonces fui al parque. Y recuerdo que llegué y le dije al policía: ¿qué le pasó a mi mamá? Y yo le dije: la atropellaron, porque ella era muy de andar caminando, y por más que su geriatra, el particular y el oficial del ISSSTE le decían: Amparito, usted ya no puede andar. Y yo le decía diariamente, ella de todas formas, mi mamá era una mujer sana, pues, y muy fuerte, muy fuerte. Entonces, recuerdo solo que le pregunté: ¿la atropellaron? Yo en mi mente no quería colocar el hecho de que hubiese sido una muerte tan violenta, con tanto sufrimiento como el que debió haber pasado mi madre antes de dejar ese cuerpo. Entonces yo me le quedé viendo al policía y le dije: ¿la atropellaron? Y el policía nada más agachó la cabeza. En ese momento ya no tengo las certezas, es como que te quedas como flotando, y todavía el policía me decía: es que no sabemos si es ella. Y entonces yo me aferraba a la idea de no es ella, porque el cuerpo obviamente estaba terriblemente destrozado. ¿Por qué tuvieron esa teoría de que era una persona indigente?
Supongo yo que por la forma en que estaba destrozado el cuerpo. Mi mamá pesaba 38 kilos. De hecho, la teníamos en una dieta de subirla de peso junto con su geriatra, que se estaba tomando unos licuados especiales, y medía unos 55. Entonces no tuvo ninguna oportunidad. Ella entró al parque y los perros la atacaron por atrás. Y esos perros habían pretendido atacar a un ciclista, un muchacho joven que se ve que sale del parque y los perros se van detrás de él. Y en lo que los perros se van detrás de él, mi mamá viene entrando al parque y los perros vienen detrás de ella. Obviamente la tumbaron por atrás y ya no tuvo ninguna forma de salvarse, más aún cuando era un domingo. Era por la mañana, regularmente la gente los domingos se levanta tarde, entonces curiosamente nadie vio, pero ha sido una pesadilla desde para el reconocimiento del cuerpo, una pesadilla lo que sucedió en los días posteriores, una pesadilla que esos perros hubiesen tenido dueño y que además esos dueños tenían la conciencia de que 8 meses antes habían atacado a otro de los vecinos y lo habían atacado gravemente. Entonces, y además súmale a la falta de, yo no sé cómo llamarlo, si falta de empatía, falta de compasión que ha tenido la familia dueña de los perros en general, porque se ha dirigido a nosotros en cuestiones de redes sociales y está documentado que la teníamos abandonada, que yo debería estar procesada por omisión de cuidado, que mi mamá era una indigente, que no nos hiciéramos, o sea, que me iban a meter unos porosicona, que no fueron sus perros, que ella estaba muerta, que fue un ajuste de cuentas, que yo la debía con la maña, que por eso la mataron. O sea, han inventado tantas cosas y yo no lo estoy diciendo al aire. Yo lo tengo documentado y hay una denuncia de amenazas y hostigamiento que está por judicializarse en contra de esa persona. Y además que si hubiese tenido la frialdad de durante 17 minutos regresar a la escena a recoger uno a uno de los caninos para ocultar, para tratar de evadir la responsabilidad, a mí me parece como de película de terror, literalmente como de película de terror. ¿Sabes, Celeste? Yo los primeros días, es que tendría yo que ser psiquiatra para encontrar una explicación a nivel neuronal o a nivel mental de cómo funciona el cerebro, porque es un trauma tan grande que como que entras en lapsos de negación, en lapsos de es que no puede ser. Y yo no quería en ese momento acceder al expediente de mi mamá. ¿Por qué? Porque claro, yo no quería ver las fotos de la autopsia, yo no quería ver las fotos de la escena, no quería ver los álbumes de criminalística, yo no quería saber nada. ¿Por qué? Pues porque es un daño muy grande para mí. Entonces yo confié en ese momento que ellos iban a hacer su trabajo. Y yo cada vez que iba me decían, no, es que nos falta un video, no, es que estamos analizando tales videos. Y yo les creía. Hasta que un día me dijeron que la parte de las imputadas querían hacer un procedimiento abreviado, aceptar la responsabilidad. Antes de esto, ellas no estaban detenidas todavía. No, además solamente, mira, desde el día 1 yo recuerdo que le dije al fiscal, en esa casa todos son responsables, porque nada más estaba una persona como imputada. Le dije, todos, porque todos eran responsables, todos los adultos de esa casa son responsables. Tienen que investigarlos a todos. Y el fiscal me decía que no, y que no, y que no. Eran como 5 o 8 perros que tenían dentro. Eran 7, 5 afuera y 2 adentro, 2 chihuahuas adentro. Entonces, yo le decía al fiscal, todos tienen que ser investigados en esa familia. Entonces, cuando se me habla ya de que quieren un procedimiento abreviado, ya era octubre. Y yo dije, bueno, o sea, esto es muy desgastante, está bien. En ese momento yo jamás había tenido acceso al expediente de estudiarlo, pues. Entonces, le dije yo al fiscal en ese momento, le dije, ¿sabes qué? Pero para un abreviado necesitas, pues, que ellos declaren y admitan su responsabilidad. Y recuerdo que sacó la copia y me dijo, sí, ya la tenemos. Y era una copia donde una de las personas decía, lo siento mucho, discúlpenos, y era todo, ¿no? Y entonces yo le dije, voy a meditarlo y voy a hablarlo con mi familia, y a los días le dije que estaba bien
No sé, no tengo los tiempos exactos, me mandó a hablar, yo fui junto con mi esposo y me dijo que la defensa había depositado un dinero ahí. Y entonces yo le dije, ¿y a razón de qué? ¿Con fundamento en dónde? ¿O por qué recibiste un dinero si yo no he aceptado nada? ¿A quién se lo depositó ese dinero? Y ese dinero de hecho sigue en fiscalía, lo recibió el que ahora va a ser juez, Rogelio Robledo. Él lo recibió y yo recuerdo que mi esposo también le preguntó al fiscal, ¿y cómo le hiciste para incorporarlo a la carpeta? Y él dijo, no está incorporado, no hicimos nada. Después alteraron el orden de la carpeta, hicieron 2 recibos. Ya eso yo lo supe hasta finales de noviembre, cuando yo ya tuve la carpeta en mis manos, porque claramente los folios de la carpeta habían sido alterados para meter esos 2 recibos. Entonces, cuando yo me entero de eso, pues me parece muy extraño, pero el fiscal le pide el número a mi marido y le habla y le dice, ¿sabes qué? Es que como tu esposa conoce del procedimiento muy bien, siempre está rebatiendo y que no sé qué, y pues ella está más afectada y para tratar contigo. Entonces un día lo citan a mi esposo y va mi esposo a llevar los gastos funerarios porque me habían pedido que llevara la factura de la cremación y todo eso. Y me habla mi esposo y me dice, oye, Ana Lidia, dice el fiscal, era un martes creo, dice el fiscal que el viernes ya puedes venir a firmar. Y yo, en ese momento, Celeste, dije, algo está mal. Pero como yo sabía que mi esposo estaba enfrente del fiscal, le dije, ¿sabes qué? Le dije, algo no está bien, ahorita que llegues a la casa hablamos. Y ya en cuanto mi esposo llegó a la casa, le dije, ¿sabes qué quieren? Que firme un reparatorio. Le dije, no, un abreviado. Porque no, de ninguna manera, le dije, se hace un abreviado así, le dije. Y luego todavía mi esposo me dice, no creo que se atrevan a tanto sabiendo que tú conoces del procedimiento. Pues verás que sí, le dije. Y en efecto, y todos esos screens del fiscal los tenemos, hay una queja en contra de esos primeros fiscales, de Rogelio Robledo y del otro fiscal, de apellido Valenzuela, y sigue todavía, uno de ellos está suspendido, el otro lo premiaron, va a ser juez. Entonces yo ya de ahí ya me voy con Rafael, era Cervantes, ¿verdad? Ajá. Y le digo, me recibe una tarde y le digo, mire lo que están haciendo sus fiscales, recibieron una cantidad fuerte de dinero para tratar de que yo firme un reparatorio diciéndome que era un abreviado. Y entonces él me dijo, no, licenciada, no pudieron hacer eso mis fiscales, porque si hicieron eso es un acto de ilegalidad. Pero pues sí lo habían hecho, claramente. Y ahí empieza todavía más, pues es una locura, todavía más un camino tortuoso, o sea, es una pesadilla, una terrible pesadilla de la que se siente que nunca vas a despertar, porque cuando no es una cosa es otra, es otra, es otra, es otra, es otra, y todavía no estamos ni en la etapa intermedia, así que todavía nos falta muchísimo. Y pues prácticamente desde el día 1 que ocurrió el fallecimiento empezó la violencia de las autoridades en contra de usted, sobre todo en contra de usted, que usted fue el que se estuvo moviendo y todo, porque recuerdo eso que nos contó de que habían recibido un dinero que quisieron hasta culpar a su hermano. Y usted tuvo que salir a aclarar que mi hermano está dolido, pero él no quiere estar en el reflector. O sea, yo voy a hablar por toda mi familia y yo voy a encargarme de ir de pie a pa, ¿no? Sí, me nombraron representante común. Ajá. Sí, exactamente. Y aparte perjudicaron a toda la familia, porque tanto María Elena como el otro fiscal que acaba de renunciar hace unos días salieron a decir, uno de los hermanos está negociando un acuerdo reparatorio. Todavía yo fui al Congreso y el diputado Molina me atendió, recuerdo, y me dijo, pues es que a mí me dijeron que uno de tus hermanos. Le dije, mira, para empezar, nada más, mi madre nada más parió 2 hijos, nada más tengo un hermano. Y ese hermano, le dije, está tan afectado que ni siquiera, nomás se paró para ir a decir que yo me hiciera cargo de todo, le dije. Así que, ¿cómo puede ser que nos dañen a ese grado a nivel familiar, que le den esa impresión a la gente? Ah, mira, están negociando con tal de que les den dinero. No, nosotros, ¿cómo puedes negociar la vida de una mamá? O sea, no hay posibilidad de negociación, y menos con la actitud que tuvieron estas personas. Pues, si su actitud hubiese sido otra, no lo sé, pero no puedes negociar con una vida, no, y con ningún dinero pagas una vida tampoco, y con ningún dinero nos van a pagar el daño
la violencia institucional, las represalias que yo he vivido, el tener que haber declarado como imputada cuando yo en todo mi ejercicio profesional jamás estuve involucrada en ninguna carpeta de investigación como imputada. Todo el daño mediático, social, porque ellos dicen que solo ellos, pero nosotros también, porque es un desgaste tremendo. Son noches sin dormir, son días estudiando. Yo tenía 5 años despegada, yo me tuve que actualizar en unas cuantas semanas de todas las reformas actuales. Tuve que elaborar una iniciativa en 2 semanas. Y para hacer esa iniciativa tuve que estudiar el marco general del derecho en México y buscar antecedentes. Entonces, ¿con qué nos pagan eso? ¿Cuál dinero paga eso? De inicio, nada paga la muerte de mi madre. Nada, ni siquiera la cárcel, ni siquiera una sentencia de los años que tú quieras. Eso no hay forma de restituir, que la Ley General de Víctimas pretende restituir a través de la reparación del daño integral. Pero en el caso de los homicidios, es imposible esa restitución, es imposible. Actualmente hay 2 mujeres detenidas, ¿no? Tengo entendido que es una joven que al parecer eran sus perros y su mamá. ¿Por qué su mamá también está detenida? Que nos explique este proceso. Y también recuerdo puntualmente que el fiscal regional en ese entonces había comentado pues que este delito no daba para dar una prisión preventiva. Esto quiere decir que las personas imputadas, cuando están llevando un proceso penal, pasan su tiempo, esperan dentro de la cárcel. Hay muchos delitos que sí permiten que sea prisión preventiva y hay unos que no son tan graves que dicen, bueno, puede estar en su casa y viene a firmar semanalmente, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para pelear que sí estuvieran en prisión preventiva y por qué son 2 personas las imputadas? Ok, de inicio tenemos que hablar de la Ley de Protección Animal de Baja California, que convierte en garante a toda persona que viva en un domicilio donde hay un canino, un gatito, un animal. Es decir, si tú vives en tu casa con 5 hermanos y tus 2 papás y un perro tuyo, un perro que presuntamente es tuyo porque tú lo compraste, te lo dieron a ti, y el perro sale y ataca a alguien, todos en esa casa son responsables. ¿Por qué? Porque todos son garantes de la fuente de peligro que es ese animalito, y más en este caso que ya se tenía conciencia de que eran altamente agresivos. Entonces, está procesada la mamá e hija porque ambas vivían en esa casa, y desde mi punto de vista jurídico tendría que haber más imputados, no nada más ellos. ¿Por qué se quedaron en prisión preventiva? Porque no se les imputó un homicidio por culpa, que es lo que o sea, era el tipo penal al que se recurría cuando se trataba de este tipo de ataques. Pero nosotros construimos una teoría del caso en base al dolo eventual y a la figura de omisión impropia que los fiscales no conocían, por supuesto, y que yo hice todo un estudio y les otorgué el marco jurídico de por qué no había sido un actuar, es decir, ellas no están respondiendo por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, por el cuidado que no tuvieron, por la omisión de no tener en vigilancia, en supervisión a esos animalitos. Entonces, por eso están en prisión preventiva justificada, porque además ambas son residentes de Estados Unidos, como se vio en la audiencia, el juez lo expuso. Había un riesgo para la víctima porque yo he recibido amenazas de parte de la familia, incluso además de amenazas me denunciaron diciendo que yo había jaloneado a un menor al que jamás en la vida he visto. Entonces el juez valoró todo eso para efecto de que se quedaran en prisión preventiva durante el proceso. Además, recuerda que se está imputando un delito cuya pena es de 8 a 15 años, es un homicidio simple. Entonces, la pena mínima que ellas van a tener, si resultan responsables, porque sabemos que hay un principio de inocencia que se tiene que respetar, son 8 años. Y con 8 años no alcanzas ningún beneficio. No se puede conmutar por ninguna suspensión. Tenemos entendido, creo que en la audiencia lo habían mencionado, si mal no recuerdo, que había una tercera persona involucrada que llevó los perros a otro lugar. Si nos puede explicar eso, que nos deje más claro cómo ocurrió. Esa tercera persona involucrada es la persona que me ha amenazado, la que llevó a su hijo a denunciarme falsamente, y esa persona es mamá de uno de los nietos, de un integrante de la familia de los dueños de los perros. Esa persona
el 19, mi madre muere por el ataque el 18, y esa persona conjuntamente con una de las imputadas van a SEMCA el 19 y pagan 4 desahucios humanitarios diciendo que ya no pueden tener a los perritos, y dan un domicilio que no era el domicilio de Villas del Rey, dan otro domicilio para no levantar sospechas. Pero yo siempre creo que la verdad tarde o temprano sale, ¿no? Entonces, cuando hacen el cateo, acuérdense que en el cateo van personal de SEMCA, sí, y ahí encuentran el recibo de un día anterior o sea, todo se acomoda de forma que, pues están incluso los videos de que fueron a SEMCA, pues todo se documentó, fueron a entregarlos. ¿Con qué fin? Pues nunca lo vamos a saber con certeza, pero la lógica y el sentido común nos dicen que estaban tratando de evadir su responsabilidad, que estaban tratando de ocultar y deshacerse de evidencia. Pero solamente ellas saben qué era lo que pensaban. Lo que sí estamos seguros es que pues no querían hacerse responsables, ¿verdad? El hecho de que Efrén Ruiz Romo judicializara en 13 días una carpeta, esa carpeta de esa persona que fue y entregó los animalitos diciendo que yo había golpeado a su hijo y que yo había presentado 3 escritos de prueba para demostrar que era mentira, que yo incluso ofrecí mi celular, les dije, busquen la geolocalización. Yo a esa hora que ellos dicen estaba en mi casa, yo todavía ni siquiera sabía. Que es más, yo me enteré, Celeste, porque una de las imputadas lo dijo en la audiencia al juez, le dijo, aquí la señora ya tiene judicializada una carpeta, porque yo había ido por copias y a mis copias les habían sacado el oficio de la judicialización. Y luego, no ha sido violencia tras violencia. Después tuve un encuentro con alguien que era la coordinadora en ese momento ahí, y yo le dije que por qué había permitido ella que se judicializara y por qué me habían violentado mi derecho de defensa, y dijo que ella no había hecho nada, que lo había hecho el fiscal que firmó la solicitud de judicializar, y se portó muy grosera, y yo le dije que Dios toque tu corazón porque, o sea, eres muy grosera y violenta, y me dijo, a usted también y a su madre. Imagínate, y todo eso está grabado, está documentado, porque yo ya aprendí que como luego dicen que no dijeron lo que sí dijeron, ahora yo documento todo, voy con testigos siempre, nunca voy sola, para que de todo haya testigos, pues porque aquí no se trata de un proceso penal en donde yo esté en un litigio por la verdad del asesinato de mi madre solamente, sino que estoy en un litigio con Fiscalía por la violencia institucional, en un litigio con los defensores que se lo han tomado tan personal, que me atacan de manera pública en las audiencias y directamente a mi persona con cuestiones periféricas que no tienen que ver con el fondo del asunto. Y sin ningún... Exactamente, faltos de ética completamente, y más allá de la ética, faltos de humanidad, porque soy una hija que perdió a su madre, mi familia, por todo lo que nos quede de vida en estos cuerpos, vamos a tener que lidiar con el trauma de haber pasado por una muerte tan espantosa como la que tuvo que atravesar mi madre. Entonces, eso es mucha falta de humanidad, pues es mucha falta de humanidad por parte de los defensores. El primer grupo de defensores que tuvieron estas personas incluso dijo que me iban a denunciar a mí por omisión de cuidado. Me han difamado, ya el tipo penal de difamación ya no existe, ni el de calumnias en el Código Penal, pero a ciencia cierta ha sido una difamación, porque ellos en audiencias dicen, es que la señora dijo esto, pero yo nunca dije eso, y los videos están, que no lo digan, que lo comprueben. Además, el proceso no se trata de lo que yo dije, el proceso se trata de llegar a la verdad del asesinato de mi madre, de llegar a encontrar quién es el responsable de la muerte de mi madre. No se trata de mí, no se trata de mi hija, no se trata de nuestra situación familiar, como ahora también lo pretenden, que quieren investigar hasta mi nieto, que quieren saber que, o sea, es una cosa, como no tienen algo jurídico, un fundamento jurídico, como no tienen una teoría del caso sólida para
tratar de demostrar una inocencia que es indemostrable, entonces hacen uso de, pues no sé si... Cualquier cosa, pero ya no viene al caso. Ajá, y yo creo que lo peor que les pudo haber pasado a todos los defensores que han estado involucrados es que yo sea abogada, pues, y que yo hubiese tenido 22 años de experiencia en el derecho penal, porque pues por muchos años yo revisé el trabajo de los jueces, 11 años yo revisé las sentencias en segunda instancia. Mi labor era buscar los errores y enmendarlos, o sea, buscar con lupa. Yo trabajaba para un magistrado y había que buscar en cada sentencia, en cada auto del nuevo sistema y del viejo sistema, los errores. Entonces esa es mi especialidad. Por eso es que yo encontré todos los errores que encontré en la carpeta de investigación de mi madre. Imagínese si hubiera sido una persona que no tuviera esa licenciatura. No. Te hacen trizas, te violentan continuamente. Quienes deberían de defender o de representarte y de velar por tu salud mental, porque la Ley General de Víctimas lo dice. El Estado tendrá que velar por la estabilidad de las víctimas, tanto emocional como psicológica. Y en lugar de hacerlo, ellos son los que siempre te están pasando a buscar. Yo me acuerdo que yo le decía a los primeros fiscales, es que parece que estás buscando cómo no, en lugar de cómo sí. Y se lo repetía yo y se lo repetía, estás buscando cómo no, estás buscando cómo archivar la carpeta. Y no es así. Hay muchas formas de comisión de los delitos. Yo le decía también, no nada más son los autores directos, no nada más es por actuación, también es por omisión. Los delitos no se cometen solamente por hacer, sino también por no hacer. Pero era como hablarle a una pared, pues. Es que al final de cuentas todo se pudo haber evitado desde el ataque del señor si las personas hubieran tenido la responsabilidad de sus animales, eso es lo más importante. Ahorita ellas están vinculadas a proceso por el asunto del señor Francisco. Ya por lesiones causadas por animal. En septiembre se vence el plazo de la investigación complementaria y en el caso del señor Francisco sí se les imputó por culpa porque no había un antecedente. En el caso de mi madre, afortunadamente, se contaba con el antecedente y eso ya te deja ver un dolo eventual, pues. Sabías que podía pasar y no hiciste nada para que no pasara. Aparte también nos había comentado que aparte de que las denunciaron, también están diciendo que ustedes están teniendo como una campaña de odio hacia ellas, hacia su familia, dando a entender que, porque Ana Lidia tiene una página en Facebook que dice Justicia para Amparito, en donde comparte a todos los ciudadanos todos estos avances de la carpeta y también con el caso del señor Francisco, y pues también ha tenido mucho apoyo, hay mucha gente que se ha empatizado con el caso, pero también han dicho que ha usado ese mismo medio porque ya está robustecido a lo mejor de seguidores, para hacer una campaña de odio en contra de las personas y de la familia que nos hable sobre eso. Yo no he hecho una campaña de odio, Celeste, he hecho una campaña de justicia y de verdad. Y ellos lo saben. Yo nunca me he referido a ninguno de ellos como asesinos, jamás. Yo me he referido a ellos como tomen responsabilidad de sus actos, háganse responsables. Pero yo nunca he emprendido la mentira que dicen. Yo creo que ha sido al revés, nada más que mi página tiene casi 12,000 seguidores y ellos no tienen ese recurso. ¿Por qué? Porque la verdad está de mi lado, pues. Porque yo cuando me pongo a decirles algo, lo digo con la certeza, con el fundamento, con el respaldo jurídico. Ellos lo dicen solamente con palabras, con palabras, exactamente. Cuando yo digo, se me judicializó una carpeta en 13 días, ahí están las constancias, yo no me la estoy inventando. Cuando yo digo, presenté 3 escritos de prueba y me dijeron que no eran pertinentes porque ellos ya habían judicializado la carpeta y me lo querían ocultar, yo no lo estoy inventando, ahí está el antecedente. Cuando yo digo, familiares de esa familia me amenazaron con golpearme, ahí está los videos de redes sociales. Yo no quería interponer más denuncias. Fue la propia asesora jurídica oficial quien me dijo, señora Ana Lidia, esto ya es de más. Vaya a denunciar por amenazas y hostigamiento para que quede el precedente por cualquier cosa que pueda pasar, porque además empezaron a llegarme muchas noticias de que esa persona ya había golpeado a muchas otras mujeres, que era una persona agresiva. Entonces, obviamente, pero yo no quiero que odien a las personas, yo lo que quiero es que haya una sentencia condenatoria, que se haga justicia, si así se demuestra durante el juicio, y
y que podamos tener nosotros el tiempo para recuperarnos de esta pesadilla. Aparte, pues todo esto se inició porque ocurrió un hecho violento, no simplemente por querer molestar a las personas. O sea, hay un precedente, es doloroso, y todavía que apenas va a pasar un año ha logrado todo esto. Y también vamos a hablar ahorita sobre la ley Amparito que usted presentó ante el Congreso, que también nos hable sobre qué trata esta ley y si pues ya la van a aprobar o si ya están a palabras de hacerlo, que nos hable también de esta ley. Pues mira, yo creo que una de las cosas que yo quiero hacer en honor a mi mamá es crear conciencia. Por eso la página también. La página es una página que crea conciencia, si tú puedes leer el contenido, y que además educa jurídicamente en cuestiones básicas, en los derechos más elementales de las víctimas, y denuncia atropellos también. Entonces yo, como en Baja California no había habido un antecedente como el de mi madre, yo decidí, pues en honor a ella, para que, como tratando también de encontrar un poquito de sanación para nosotros como familia, que el dolor que ella experimentó con todas esas mordidas se quede siempre como un legado, como algo muy doloroso para nosotros, pero que trascendió el dolor para convertirse en ley y beneficiar a muchas otras personas. Porque ahora va a haber un tipo específico para el delito de homicidio por ataque animal. Va a aumentar también la penalidad en cuanto a las lesiones causadas por animal. Ya no te vas a quedar con de 3 a 5 años como delito culposo, ya no. Ahora se va a penalizar acorde al resultado de la lesión que cause el animal. Y también hay agravantes. Por ejemplo, si tú tienes a tu mascota y la tienes en un espacio público y no la tienes con supervisión, es un agravante. Si la víctima es una mujer embarazada, si la víctima es un niño o una adulta mayor, un adulto mayor, va a aumentar 2/3 partes la pena. Entonces yo confío en que el 14 de agosto se vote y sea pronto ya una realidad. Yo incluí, aquí les dejé un folletito de lo que es la ley y de lo más importante, incluí que cuando se trate de perritos en condición de calle, el municipio y el Estado tendrán que hacerse responsable. Ahí está el debate que los diputados todavía no quieren. Vamos a ver qué pasa con eso, si lo dejan o lo quitan como autoprotección, porque pues es una cuestión política, ¿no? Imagínate si tenemos 300,000 perros en condición de calle y que uno de esos perros lastime a un ciudadano y que el municipio le tenga que pagar 20, 30, 40, 50,000 pesos o más de tratamientos, porque tenemos el caso muy reciente de la señora Georgina. Y ella todavía ahorita está con el ortopedista. O sea, ella le faltan meses o no sé si años para recuperarse porque la mordieron terriblemente. Se salvó porque llegó otro perrito y los perros se fueron detrás del otro perrito. Si no, la hubieran matado a la señora también. Sí, la señora también es adulta mayor, también es delgada, también es chaparrita, señora. Y eran los perros de la vecina. O sea, es una locura lo que pasa en nuestra ciudad. Entonces, lo que quiere hacer la ley Amparito es crear conciencia, crear dueños responsables. No es en contra de los animales, siempre lo digo, es para crear conciencia en todos de que si tenemos un animalito, lo tenemos que cuidar y tomar responsabilidad de todo lo que ese animalito haga, hasta de si va y ensucia una barda del vecino, es tu responsabilidad, pues. Eso es lo que pretendo y creo que mi madre desde el espacio de luz en donde está debe estar contenta porque va a trascender, porque lo que le pasó a ella va a servir para que ya no le pase a nadie más en nuestra ciudad. Esto, pues nos hemos dado cuenta que en manifestaciones, cuando también hicieron esta como reunión para que gente fuera a firmar esta ley, que consiguieron 1,100 y tantas firmas, 1,122. Más de 1,000 firmas en personas que sí están apoyando a que se hiciera esta ley, que han conseguido más de 1,000 firmas, pues han tenido todo el apoyo de la ciudadanía, pero también de la familia. O sea, también en las manifestaciones, cuando han ido como a tipo vigilias ahí en el parque, o sea, toda la familia reunida y vecinos y amistades de la señora Amparito, saber cómo han sobrellevado a la familia todo este proceso. Obviamente yo creo que unos a lo mejor
no más dolorosos, pero no tan fuertes tal vez, así como se han visto otras personas, o sea, como el ejemplo de la señora Ana Lidia, que ha salido ante medios de comunicación, que ha peleado, que ha ido al Congreso, que se ha peleado con los diputados, para saber cómo lo ha llevado la familia, nietos, hijos. Mal, muy, muy mal, al grado de pues no quieren ni siquiera tocar el tema. Pues yo no involucré a mis 2 hijos menores, porque de hecho mi hijo menor estuvo en la escena para reconocer el cuerpo. Él es una víctima indirecta, pero yo no lo involucré para que no se le tuvieran que practicar el montón de exámenes, el montón de vueltas, Pero hay días que las lágrimas se te salen de la nada, hay días que no duermes, hay días que sencillamente sabes que en algún momento quizás puedas aprender a vivir tranquilamente con eso, porque no vives tranquilo, pues, no vives tranquilo. Y a nivel familiar, lo que sí he tenido mucho apoyo, como lo dices, las vecinas de mi mamá, las vecinas colindantes de mi mamá han sido ángeles, me han ayudado en todo. Mis primas, ellas no me dejan andar sola, siempre anda alguien conmigo regularmente, me ayudan a los carteles, a manejar la página, ha nacido una hermandad y hermandad social, no solamente con la familia de sangre, sino con muchas personas que también han pasado por lo mismo y que nos están apoyando diario, a compartir diario, a comentar. Y nosotros pues estamos en procesos terapéuticos para superarlo y que no sabemos cuánto va a durar. Mi médico me dice que ningún cerebro que está pasando por un proceso penal puede sanar, que necesita un cierre tu cerebro para poder iniciar realmente un proceso de sanación, porque yo sigo noches sin dormir todavía. Sigue con el duelo y todavía un proceso penal, o sea, son 2 cosas que van ahorita de la mano y ni siquiera ha pasado un año y todavía sigue. Sí, es terrible, y estudiando de lunes a domingo, exponiéndome al día de lunes a domingo y pidiéndole fuerzas a Dios todos los días y dice, a veces todavía paso como por esa etapa que llaman los tanatólogos de enojo. A veces le digo a mi mamá, ay, mamá, ¿por qué? O sea, mi mamá era libre, o sea, la palabra que la definía era libertad, o sea, ella nunca se iba a someter a que, a pesar de su edad, es que las personas opinan porque no conocieron, las vecinas de mi mamá lo saben, porque sabían que mi mamá era totalmente independiente. Mi mamá era tan servicial que si ella iba a ir al Oxxo de la esquina de su casa, veía a una vecina afuera y le decía, oye, voy al Oxxo, ¿se te ofrece algo? Y después también la familia inventó que mi mamá hacía mandados para mantenerse. Porque les ofrecía ayuda a los vecinos, porque era su forma de sentirse útil. Pero no, ella tenía una pensión digna y tenía pues nuestro respaldo también. De hecho, en alguna ocasión recuerdo que yo me la llevé a vivir frente a mi casa, rentamos una casa y nomás 6 meses me aguantó. Dijo, no, yo aquí no puedo estar, yo me quiero regresar allá a mi casa. Y que mi mamá era una mujer fuerte, muy terca, sí, muy terca de que no, tenían que ser las cosas, pues es que ella se mantenía sola, ella se mandaba sola, entonces también, pero también fue una mujer muy justa y una mujer llena de servicio, y ese es el legado que nosotros estamos cumpliendo, esa es su herencia principal, y es lo que yo quiero convertir en su legado para toda Baja California. Ahorita que mismo que estaba mencionando que Amparito pues era una mujer libre, independiente, terca sobre todo, también recuerdo que quisieron culparlos de que pues estaban buscando ustedes a una persona que la cuidara meses antes de que ocurriera la tragedia, y empezaron a usar todo eso en contra de la familia, ¿no? De que no, por su culpa pasó esto, no la quisieron cuidar. Que nos cuentes sobre eso, porque... Sí, yo ya había hablado con mi mamá muchas veces y le había dicho, mamá, tienes que procesar que no puedes estar ya sola. Yo estaba yendo casi diario, porque tomaba un medicamento para el glaucoma, que era lo que sí tenía, la habían operado en diciembre, y entonces se tomaba un medicamento que yo se lo dejaba listo, pero de todas formas yo iba, supervisaba que sí se lo tomara, me quedaba un rato. En verano, en vacaciones, mi hija la menor estuvo ahí todo julio, en vacaciones de la universidad estuvo con ella,
porque aparte le estábamos dando una dieta para subirla de peso, pues. De manera que yo empecé a buscar. Yo le dije, tienes que aceptar, si no quieres vivir con nadie, tienes que aceptar que alguien se quede aquí, una señora se quede a vivir aquí contigo para que esté al pendiente de ti. Ya lo había intentado 2 veces y 2 veces me había corrido a las señoras, no aguantaba. Decía que no, pero si yo todavía estoy fuerte, me acuerdo tanto que me decía así, es que yo todavía estoy fuerte. Mi mamá se bañaba sola, se cocinaba sola, lavaba su ropa sola, o sea, era increíble. A veces yo decía, no, mi mamá está más sana que yo, o sea, yo jamás pensé que mi mamá iba a morir pronto porque era muy fuerte, pues, y no tenía, me le acaban de hacer hasta una endoscopía. Me le habían hecho estudios, una resonancia magnética también, y estaba sana, pues. Entonces, pues de ninguna manera, sí estábamos buscando ayuda, claro, porque no queríamos que estuviera sola. Sí, pues estaban buscando maneras de cómo llegarle a su mamá para que aceptara, ¿no? Exactamente, de cómo negociar con ella para que aceptara. Yo recuerdo que le dije, por favor, tienes que aceptar que ya no puedes estar sola. Yo vivo con el alma en un hilo, mamá, le dije, de que te vaya a pasar algo. Pero la gente que cree, entonces los tienes que amarrar porque son adultos mayores. Si el propio geriatra nos decía, es que no son bebés. O sea, y el geriatra... Fue entonces, recuerdo que puse cámaras y me tapaba las cámaras. Y el geriatra le decía, Amparito, no quiere vivir con nadie, no quiere que nadie viva ahí con usted. Déjese cuidar aunque sea con las cámaras. Y ya así fue como fue aceptando con la ayuda de su geriatra también. Pero mi mamá, olvídate, era de Jalisco. Decía ella, el hambre me tumba y el orgullo me levanta, decía. Fuerte. Muy fuerte mi madre. Crió a 2 hijos sola prácticamente porque yo tenía como 6 o 7 años cuando se separaron. Y sola también, bueno, le dio servicio médico a mi abuela, que mi abuela murió de un cáncer prolongado junto con mis tíos, porque pues eran muchos hermanos. Ayudó a todos sus hermanos. Mi mamá por 10 años cuidó al más chico de sus hermanos en su casa. Mi mamá fue su proveedora, su enfermera, mi tío estaba muy enfermo de salud y murió en casa de mi madre. Entonces mi madre, yo siempre le decía, es que desde que te pusieron ese nombre de Amparo, ahí ya te marcaron para siempre, porque ella era la que siempre quería amparar a los demás, pero que no sabía recibir ella. Tú llegabas y le decías, mamá, te traje esto, pero ¿por qué? No, tú lo necesitas más. No te quería recibir dinero, no te quería recibir nada. Porque ella decía pues que ella vivía bien con su pensión, y además mi mamá tenía un departamento por acá por el Nuevo Mexicali que también pues se recibía una renta de ahí, entonces para ella sola. Y aún así, fíjate la nobleza de mi mamá, les prestaba dinero a algunas vecinas. Siempre que alguna vecina tenía un problema, la que les prestaba era mi mamá. Y entonces qué absurdo que salgan a decir que era una indigente, ¿verdad? Todo lo contrario. Exactamente. ¿Tiene usted el recuerdo de lo último que platicó con su mamá, convivio, que si gusta usted comentarlo? Fíjate que 8 días, un domingo antes de que ella pasara el ataque en el que ella murió, había muerto una vecina de enfrente de 50 y tantos años a la que ella quería mucho. Se llamaba Betty. Entonces mi mamá estaba muy, muy afectada porque pues para ella pues Betty era una persona joven todavía y entonces recuerdo que le dije, mamá, pero Betty ya está descansando, mira, piensa en que ya no está sufriendo porque sufrió mucho dolor. Y le dije, y además, pues el cielo es solamente felicidad, solamente luz. Por eso le dije, yo cuando me vaya, yo quiero el mariachi, no quiero funeral. Y ella dijo que ella quería igual, o sea, que ella no se le hizo un servicio funerario, le llevamos el mariachi. No pudimos velar el cuerpo, una porque ella no quería velación y otra porque por más que insistí en la funeraria para que mis hijos se pudieran despedir del cuerpo y yo también, en la funeraria me dijeron que no había manera de arreglarlo. Y obviamente después que yo miré la carpeta pues lo corroboré, pero yo recuerdo que ella me dijo, sí tienes razón, me dijo, es verdad. O sea, yo creo que mi mamá pasó por un dolor horrible, pero debe estar en la luz total porque todo jamás hizo un mal intencional, pues. Sí era rejega, era dura en sus juicios, pero jamás actuó en contra de alguien con dolo y ayudó siempre a todo el que pudo, ajenos y
allegados, a todos. Yo ahora les digo a mis primos, miren, a todos nos dejó herencia, porque por ejemplo a un primo le di su desayunador, a una prima le di, o sea, mi mamá era tan dadivosa, siempre tenía su casa llena de cosas, y tú no te ibas de su casa sin un perfumito, unos aretitos, siempre tenía para darle a todo mundo, pues, a todo mundo. Un gran corazón sí. tenía su mamá, entonces. Así pues es. Muchas gracias, Ana Lidia, por aceptar esta entrevista, y realmente esperemos que prontamente se haga justicia, porque pues ya para que descansen y que puedan llevar un duelo digno, simple, relajado, porque como se dice, pues normalmente cuando uno lleva un duelo y todavía un proceso penal es todavía más pesado, porque te están recordando siempre lo que pasó. Todas las entrevistas, volver a decir lo mismo que dijiste la primera vez, y si no lo dijiste exactamente tal cual como hace 3 meses, la traen contra ti, y sobre todo este caso que ahora la misma institución de la Fiscalía pues los ha estado revictimizando, hasta amenazando, burlándose también. Entonces, pues esto fue todo el día, eso fue todo por el podcast. ¿Algo más que quieras agradecerle a todas las personas, a todas las vecinas de mi madre, a mi familia, a mis primas, Rosa Marta, María, Lupe, mi tía Pilar, todas mis primas que han estado ayudándome, a mis amistades, a la licenciada Emma, que fue mi compañera del tribunal y ahorita está apoyándome como asesora, y pedirles a todos los cachanillas, a todos los bajacalifornianos, que hagamos conciencia de la responsabilidad que es tener una mascota, y que seamos cuidadosos. Si no podemos serlo, no tengan mascotas, porque ahora les puede costar su libertad. Exactamente, sobre todo porque es un ser vivo, ¿no? Exacto. Como todo, sobre todo ahorita que está muy la tendencia en que traten a los animales como un hijo más. Ajá. Y bueno, que si estamos siguiendo esa tendencia, pues que así sea, ¿no? Así como tu hijo rompe un plato o cualquier cosa de valor y te hace responsable, igual con un perrito, porque no solamente va a ser destrozar algo, sino puede hasta toda una familia. Ajá, así como o les destrozas la vida a una familia. Exactamente. ¿Y cómo vas a remediar eso? No se va a poder. No. Pero bueno, pues con esta reflexión nos vamos. Yo soy Celeste Espinosa. Muchas gracias por ver este capítulo. Recuerden darle like si les gustó, comentar alguna sugerencia de algún tema que les gustara que abordáramos en siguientes capítulos. Y pues ya, muchas gracias por ver.